Hola, soy Manuel Zapata. Bienvenido al capítulo número 5 de Programador Senior, donde aprenderás consejos, buenas prácticas y recomendaciones para que lleves tu carrera como programador al siguiente nivel. En el capítulo anterior hablamos del principio YACNI y en este vamos a hablar de acoplamiento. ¿Listo? Y acoplamiento, al igual que la cohesión, de la cual hablamos en el segundo capítulo de la serie, es otra característica muy importante cuando estás diseñando y estás desarrollando un componente. Y en general, el acoplamiento hace referencia a qué tanto un componente sabe o requiere de otro componente. ¿Listo? Entonces vamos a estar explorando algunas ideas en torno a este concepto de acoplamiento. Cuando estás analizando el acoplamiento de un componente, lo puedes ver de dos maneras. Y para esto, supongamos que tenemos un componente A. ¿Listo? Entonces, pensemos también que hay dos componentes B y C, de los cuales A depende de alguna forma. ¿Y qué quiere decir que A depende de ellos? Significa que a lo mejor en esos componentes hay algunos métodos que A necesita, o a lo mejor hay una clase base o hay una interfaz de la cual alguna clase dentro de A hereda, o a lo mejor también existen datos. De pronto hay algunas colecciones, hay algunos arreglos, hay algunas estructuras que A necesita. Eso significa que dependa. Entonces, en este caso, estamos viendo que A tiene un acoplamiento eferente. Eferente porque depende de B y de C para poder realizar su labor. ¿Listo? Y en un segundo escenario, supongamos que existen otros dos componentes D y E. Y digamos que D y E utilizan algo de A. De igual manera, en A lo mejor hay código, hay clases bases, hay estructuras de datos que D y E necesitan para poder ejecutar su trabajo. Entonces, en ese caso vamos a estar hablando de acoplamiento aferente, que es ver en mi componente quiénes más dependen de él. Y entonces eso nos empieza a dar ciertas pistas. Cuando estamos analizando el acoplamiento, no solamente tenemos que ver las dependencias desde el componente hacia otros, sino también analizar las dependencias hacia el componente. ¿Listo? Entonces recuerda, tenemos acoplamiento aferente y acoplamiento eferente. Al igual que en la cohesión, existen también distintos tipos de acoplamiento. Entonces vamos a ver algunos de ellos. Los voy a ir mencionando desde el peor acoplamiento hacia el mejor acoplamiento. ¿Listo? Entonces el primer acoplamiento que tenemos es acoplamiento de contenido, y ese es el peor tipo de acoplamiento que puede existir, y ese tienes que evitarlo a toda costa. ¿Listo? Es digamos que tan malo que se llama incluso acoplamiento patológico. Y acoplamiento patológico o de contenido significa que tu módulo depende de cosas que son privadas o internas de otro módulo o de otro componente. ¿Listo? Entonces a lo mejor tu código está utilizando una variable privada de una librería que tú no deberías estar tocando de ninguna manera, pero a lo mejor viste que fue la única forma en la cual pudiste resolver un problema. Entonces, en lenguajes donde no existen, digamos que variables privadas o atributos privados como JavaScript, este tipo de acoplamiento tiende a ser más común. Entonces, ese es el acoplamiento que se tiene que evitar a toda costa. El otro tipo de acoplamiento se llama acoplamiento común. Y en este lo que sucede es que tiene dos componentes, y esos dos componentes dependen, digamos, de una variable global. Esa variable global puede ser accedida o puede ser modificada por alguno de esos componentes. Este también es otro tipo de acoplamiento que tienes que evitar, sin lugar a dudas, porque el hecho de que dependas de una variable global significa que alguien la puede modificar y eso va a afectar tu código. Entonces, ¿cuál es la recomendación aquí? Idealmente, evitarlo. Si por alguna razón no puedes o tienes que mantener esa dependencia con esa variable global, la recomendación es que esa variable global al menos sea una constante o sea un valor que no se pueda modificar. Por otro lado, tenemos el acoplamiento sellado. Este es un acoplamiento mucho más aceptable, y en este básicamente hay dos componentes que dependen de una estructura de datos común. Entonces, a lo mejor en una serie de objetos, y uno de los componentes depende de una parte de esos objetos y el otro componente depende de otra parte. ¿Listo? Entonces, en ese caso también existe acoplamiento porque depende de esa estructura común, pero digamos que es un acoplamiento mucho más aceptable y digamos que no es tan riesgoso como los dos que acabamos de mencionar. Por otro lado, tenemos el acoplamiento por datos, que es, digamos que similar al acoplamiento sellado, con la diferencia de que en el acoplamiento por datos solo estamos hablando de tipos de datos primitivos, es decir, enteros, números reales, valores booleanos, es decir, tipos primitivos, y lo que hacemos en este tipo de acoplamiento es que tienes un componente, ese componente se comunica con otro, digamos que llama un método,
y le empieza a pasar valores primitivos. Allí también hay un acoplamiento, pero es mucho menos drástico que el acoplamiento por la estructura de datos, porque aquí estamos dependiendo de tipos básicos, ¿listo? Entonces digamos que no es tan serio. Por otro lado tenemos el acoplamiento de mensajes. Este ya es un muy buen acoplamiento, aunque el anterior también lo es. Y en el acoplamiento de mensajes lo que sucede es que digamos que hay un paso de mensajes o hay una comunicación entre componentes, pero no se cambian datos más allá de eso. Un ejemplo típico es que un método en un componente llame un método en otro componente, ¿listo? Pero solamente lo llama. Es decir, lo único que conoce del otro componente es el nombre de ese método, más sin embargo no le manda ningún parámetro adicional del cual se genere mayor acoplamiento. Entonces, ese también es un muy buen tipo de acoplamiento. Por último, el acoplamiento ideal es que no exista ningún acoplamiento, es decir, que los dos componentes sean totalmente independientes el uno del otro, ambos se puedan modificar en distintos momentos y que los demás no se den ni por enterados. Ese es el acoplamiento, digamos que en un mundo perfecto, donde no existe, digamos que ese tipo de dependencias para nada. Obviamente ese tipo de acoplamiento es muy difícil de lograr, pero pues hay que también considerarlo, ¿listo? Entonces, el acoplamiento ideal es que no exista, pero si se llega a un acoplamiento por mensajes, un acoplamiento por datos, también es un buen punto de partida. Como habrás podido notar, lo que estamos buscando aquí es disminuir el acoplamiento lo más que se pueda. Es decir, en un mundo perfecto estamos buscando bajo acoplamiento. Poco conocimiento entre los componentes, pocas relaciones para que cada uno se pueda modificar de forma independiente y no existan dependencias que hagan más difícil mantener tu código. Si combinamos esto con las ideas de cohesión, vamos a ver entonces que un componente muy bien diseñado va a tener alta cohesión, es decir, la funcionalidad está muy relacionada entre sí, y por otro lado va a tener bajo acoplamiento, es decir, tiene una serie de dependencias muy bien definidas y pocas con otros componentes, ¿vale? Entonces, ese era el principio que quería compartirte, quería contarte un poquito acerca del acoplamiento. Como siempre, si no te has suscrito, estás invitado a que te unas a mi mini curso de principios de diseño, es totalmente gratuito. Ahí vas a aprender ideas para que mejores el acoplamiento de tus aplicaciones. Adicional a eso, como siempre, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, dale al botoncito rojo, dale también a la campana para que puedas ser notificado cuando publiquemos nuevos videos. Y por último, si no te has unido, te invito a que te suscribas a mi lista de correo para que estemos también en contacto. Nos vemos entonces en el próximo video. Hasta pronto.